escuchan bien de sonido? ¿Está bien, Jorge, Sí, Leo? ¿Sí? sí, Perfecto, todo muy bien. Muy bien. Entonces, siendo las 6 en punto, vamos a dar inicio a esta nueva edición de los cafés que organiza Ogmios. En esta oportunidad, el café gerencial, al que le hemos llamado Impacto del COVID en los estados financieros. Es bueno que nuestros seguidores y los que se van conectando y se han inscrito a nuestro evento sepan que Ogmios desea posicionarse como un espacio de discusión, de debate, un espacio en el que no solamente intercambiemos ideas con nuestros profesionales, amigos invitados, sino también darle recomendaciones y tips a las empresas siempre para optimizar su trabajo y siempre ser más eficientes, ¿no? Entonces, tenemos cafés tributarios, café gerencial como el de hoy día, vamos a tener cafés económicos y así para ir logrando ese posicionamiento como un lugar de discusión y debate en beneficio de todos, si es que eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este café. Tenemos como invitados el doctor Jorge Bravo Cucci, que en realidad es anfitrión de Ogmio siempre con quien les habla, Marisol León. Jorge Bravo es socio de Picón Asociados y estamos en este proyecto técnico, didáctico, bastante de investigación, juntos en este trabajo de Ogmios. Y tenemos como invitado a Leopoldo Sánchez. Leopoldo Sánchez es gerente de NIF, consultoría en NIF, en Quantum Consultores. Y también el día de hoy hemos invitado a Jean Yauri. Jean es socio de Pragot y ambos pues son especialistas en NIF. Y lo que vamos a hacer es una especie de, bueno, complemento, ¿no? Entre lo que nos comparta Leopoldo y lo que nos comparta Jean desde su óptica financiera en el impacto del COVID en los estados financieros, y el tema tributario que vamos a comentar punto por punto aquí entre Jorge y yo. Luego al final vamos a dejar unos espacios para que ustedes puedan consultar, puedan preguntar. Aquí en el Zoom tienen preguntas y respuestas. En ese espacio, por favor, hagan todas sus consultas conforme vamos avanzando. Entonces ya tenemos aquí a Jean Yauri con nosotros, como les decía, socio de Pragot, y todos los que estamos en este café gerencial el día de hoy, además de profesionales destacados en sus especialidades, sobre todo grandes amigos. Es que muchas gracias por la aceptación, Leo, Jean, y bueno, con Jorge les damos la bienvenida a este espacio. Vamos a entonces dar inicio y vamos a compartir un pequeño resumen, una pantalla de un PPT que preparé para la ocasión y que, no sé, ¿lo están viendo? ¿Se ve o todavía me falta compartir? sí, compartir. No se ve, a ver, vamos a ver qué le tengo que dar aquí, compartir, ¿dónde está? Ok, estamos aquí, muy bien, ahora sí, ¿cierto? Sí. Ya vamos a ponernos en contexto unos minutos y para dar lugar a los comentarios que hemos organizado para ustedes, tenemos 6 puntos que vamos a desarrollar y sobre el que en cada punto vamos a intercambiar ideas aquí los presentes, ¿bien?
Todo esto empieza, evidentemente, para ponernos en contexto, con la declaratoria del estado de emergencia en Perú. Es el 16 de marzo que se decretó el estado de emergencia a nivel nacional. Desde ese día, el 16 de marzo, estamos viviendo un aislamiento social obligatorio. Y desde esa fecha tenemos algunos bienes y servicios esenciales que se han venido desarrollando y se han venido prestando hasta el día de hoy. Y hemos visto pues que recientemente ya se han incorporado nuevos servicios en fase 1 y muy pronto ya algunos otros en fase 2. Siendo esa situación, no podemos evitar obviar que esta situación del estado de emergencia nacional se ha originado por la crisis pandémica del COVID-19. Y no solamente aquí en Perú, ¿no?, sino en todo el mundo. Esto trae grandes efectos económicos, lo que significa para todos los inversores y partes interesadas en que hoy más que nunca se necesita una información financiera de alta calidad. En este sentido, muchas firmas auditoras, muchas firmas de contadores, inclusive reguladores, organismos miembros de IFAC, por ejemplo, han brindado asesoramiento y orientación sobre requisitos de información contable y financiera que deberán tenerse en cuenta pues, al abordar los efectos financieros de este COVID-19 al preparar justamente estados financieros. IFAC, por ejemplo, tiene disponible un centro de recursos COVID-19 en su página web, al que seguramente muchas empresas han estado consultando, y ahí se nos dio y se nos ha dado una guía bastante desarrollada. También aquí en Perú, ¿no?, recientemente la circular 140-2020 de la SMB se ha dirigido a las empresas que cotizan en bolsa, dándonos una especie de guía del impacto de la pandemia y crisis por el COVID en los estados financieros. Entonces, hay cuestiones que ya se están comentando, se están desarrollando, y definitivamente vamos a tener que tener en cuenta en esta presentación de estados financieros de este año 2020, quién sabe también de años futuros, y para eso estamos el día de hoy para conversar sobre algunos de esos puntos que debemos de tener en cuenta al emitir los estados financieros. Y por qué no también ver la posibilidad y la oportunidad de emitir estados financieros intermedios, que seguramente van a contener muchas estimaciones, pero que nos van a ayudar a ver cómo estamos al mes de junio del 2020, quizás de estados financieros a septiembre, y antes de no esperar resultados recién, donde no podamos pues tomar acción con bastante tiempo, si esperáramos los estados financieros al 31 de diciembre del 2020. Entonces, los estados financieros en este entorno se convierten en información de primera fuente, útil, necesaria, y para que sea confiable, justamente necesitamos tomar las acciones del caso para que todos los inversores y los stakeholders pues tengan el valor de la utilidad de esta información. Aquí también tenemos que considerar que no estamos hablando únicamente de empresas que cotizan en bolsa o empresas muy grandes que tengan estados financieros emitidos bajo NIF, sino que en general el efecto de esta pandemia del COVID-19 va a impactar en los estados financieros de todas las empresas, en todos los sectores, de una u otra forma. Y como contadores, pues la obligación que tenemos es emitir estados financieros que cumplan estos estándares en la medida de lo posible para poder brindar información útil y necesaria para
todos los involucrados. Entonces, algunas consideraciones que hemos manejado es, en este contexto, cómo deben evaluar las empresas los eventos COVID, sobre todo teniendo en cuenta el tema de eventos posteriores al periodo del informe, ¿no? Lo otro es cómo deben evaluar las empresas la preocupación actual respecto de la capacidad de continuar en funcionamiento o no. También cuáles son esos efectos significativos sobre la contabilidad y la presentación de informes para evaluar mediciones a valor razonable, sobre todo en instrumentos financieros, propiedades de inversión, evaluar el tema de los deterioros de activos financieros y no financieros, sujetos a requerimientos de la NIC 36, deterioro de activos, NIC 16, propiedad, planta y equipo, NIC 16, arrendamientos, NIC 2, inventarios, NIC 37, provisiones. También cómo medir las evaluaciones de las pérdidas crediticias esperadas según la NIF 9, y otras consideraciones como el reconocimiento de ingresos por NIF 15, beneficios a los empleados por NIF 19, subvenciones del gobierno, etc. Entonces, se dan cuenta que todo esto que estamos pasando en realidad va a tener un impacto importante en nuestros estados financieros, y para hacer ordenada todas estas cuestiones y consideraciones que se nos vienen, pues hemos separado en 6 tópicos este café, ¿no? Esta discusión, este debate, sobre todo con la idea de darles recomendaciones y prepararlos en qué cosa es lo que debemos de hacer, tanto como empresarios o como gerentes financieros o como contadores de las empresas. Y como les decía, vamos a hacer unos pequeños comentarios tributarios en lo que sea pertinente. Para eso, entonces, vamos a empezar con este primer tópico. Abordaremos cada tópico, son 6, máximo en 10 minutos entre los comentarios contables y tributarios, ¿bien? Para ello, en esta primera parte invitamos a Jean Yauri para que nos dé su perspectiva de cómo deberíamos las empresas evaluar el tema de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, así como el tema de negocio en marcha. Jean, adelante. Hola Marisol, ¿qué tal? Gracias por la invitación y buenas noches con todos. Si bien es cierto, este efecto del COVID tiene varias implicancias en el aspecto financiero, que aterriza en el tema de la presentación de los estados financieros, uno de los aspectos relevantes en lo cual se tendría que revisar o analizar es el primer concepto. Oye, ¿cuándo me agarró la pandemia? O sea, la pandemia, yo estoy, por ejemplo, cerrando mis estados financieros 2019. ¿Y qué ocurrió? El tema de la pandemia que fue descubierta el 31 de diciembre. Es un hecho que amerita ajuste, un hecho que amerita revelación. Entonces, en ese análisis tenemos que ver lo que es la NIC 10, ¿no? Eventos posteriores a la fecha de reporte, pero para el estado financiero 31 de diciembre de 2019, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podríamos considerarlo desde nuestro punto de vista, que este efecto del COVID, la NIC 10 analiza 2 tipos de eventos conocidos y no conocidos. Si son eventos conocidos al cierre, tendrías que hacer un ajuste a tu estado financiero y así también una revelación al respecto, ¿no? Y si no es un evento conocido, simplemente se tendría que hacer una revelación al respecto, ¿no? Nosotros consideramos que este efecto del COVID recién ha sido declarado como tema de pandemia o alertas de acuerdo de cada país, cómo está venido considerando su estado de emergencia. El caso en Perú fue en marzo. Es un evento posterior para el cierre del ejercicio de 2019, por lo tanto no ameritaría ningún ajuste al respecto, más que todo ameritaría una revelación en los estados financieros. Si bien es cierto, esto va a aplicar principalmente a las empresas que por tema del SMV han postergado su presentación pasando junio, pero para efectos de revisar el evento posterior o revelar, qué es lo que tiene que hacer la compañía es cuantificar el importe, cuantificar el impacto que tengo sobre
el impacto que ha tenido por el tema de COVID a nivel de, puede ser impacto en los deterioros de los activos, impacto en la reducción de los ingresos, para que puedas revelar. Si bien es cierto, la norma te pide que se haga una revelación si es que lo puedes estimar. Si analizamos el primer Q a marzo, a cierre 31 de marzo, era un poco complicado revisar o cuantificar el importe, ¿no? Pero ya viendo a junio, con 3 meses de este escenario de la pandemia, al 30 de junio, que lo que tendría que tener ya tienes como que las cifras un poco más cuajadas para que tú puedas ver o evaluar cuál es el impacto que tiene sobre efecto COVID en tu estado financiero, ¿no? Entonces, para las empresas que no han cerrado o aún no emiten el informe, o no presentan estados financieros cerrados a 31 de diciembre, ameritaría un tema de revelación, ¿sí? Eso por efecto de eventos posteriores. Entonces, ahora, el otro punto también que se tiene que evaluar es el tema de, o sea, negocio en marcha, ¿no? O sea, realmente tengo la capacidad para poder continuar como negocio en marcha. Ahora tenemos un tema de incertidumbre. Por ejemplo, podemos hablar del tema de los cines, que no se sabe si se van a abrir o no se van a abrir, no hay un tema de reactivación para ellos, ¿no? Entonces, otros tipos de negocios en los cuales se pueden ver afectados si es que es la continuación del negocio, ¿no? Y algunos ya han venido, o han cerrado, o se han declarado inclusive en bancarrota, por el caso de Avianca, por caso de mencionarlo. Ahora LATAM, que está declarando en bancarrota, aunque no amerita un tema de cierre, pero está tomándose bastante fuerza, ¿no? Porque el hecho que si tú no cumples el concepto de negocio en marcha, entonces ya no habría un concepto para poder tú medir todos tus activos o todos tus pasivos de acuerdo a NIF. Entonces ya tendrías que tomar otro marco normativo de liquidación, ¿no? Inclusive, tanto el marco conceptual como la NIF 1 exigían que las empresas hagan esta evaluación, si vas a continuar como empresa en marcha o no. Aunque sea mínimo, vas a funcionar después de 12 meses de la presentación del reporte financiero. Entonces, en ese sentido, y es una tarea muy importante que tiene que realizar la gerencia con respecto para evaluar el concepto de empresa en marcha, ¿no? Si vas a continuar o no va a continuarse con las operaciones al respecto, ¿no? Ok, y eso en todo caso, ¿hay alguna especie de checklist o qué deberían, criterios considerar las empresas para que sepan si está en peligro esto o no? Principalmente el tema del... Hay que preparar internamente un pequeño checklist evaluando sus niveles de ingresos que pueda tener la compañía, ¿sí? Sustentando con un pequeño memorándum donde puedan evaluar las proyecciones que pueda tener la compañía, ¿no? En función de esas proyecciones que tiene la compañía, si es que puede obtener, digamos, resultados positivos y tiene seguir avanzando como empresa en marcha, o capaz casa matriz puede darle también financiamiento al respecto, puede ser, por ejemplo, una compañía que espera obtener pérdidas, pero casa matriz está dispuesta a financiarla a pesar que tenga pérdidas, entonces ahí se tiene que evaluar bastante, ¿no? Si yo como gerencia local hago la evaluación, hago mis proyecciones, intento que voy a tener pérdidas en unos futuros periodos por este efecto de COVID, tendría que evaluar a casa matriz. Casa matriz, si es una subsidiaria, me puedes avalar con financiamiento directo, si es que yo tengo la capacidad de obtener créditos, ¿no? Porque si la casa matriz le otorga financiamiento, sea un financiamiento, indistintamente de los resultados que pueda tener la subsidiaria acá en Perú, entonces podríamos decir que sigue cumpliendo empresa en marcha, ¿no? Pero si no puede obtener financiamiento y con la evaluación o las proyecciones que está realizando la gerencia espera no obtener los resultados positivos, entonces ya tendríamos que evaluar un concepto de empresa en marcha al respecto y digamos, ok, capaz este negocio se esté cerrando, ¿no? Muy bien. Vamos a este segundo tópico, salvo que alguno de nuestros compañeros desee comentar algo. En lo tributario creo que todavía acá, Jorgito, no creo que tengamos que hablar mucho, esto es algo bien contable. De repente acá sí, acá ya entramos un poquito más en sustancia. De hecho, que lo que ha comentado Jim es algo importante también, porque sin continuidad de negocio no hay nada más que hablar, ¿no? Hay este segundo tópico que hemos separado
preparado, que es el de deterioros de activos financieros. Y para ello vamos a pedirle a Leopoldo Sánchez que nos comparta unos minutos sobre el tema y qué deberíamos de tomar en cuenta las empresas respecto de este punto, ¿no? Adelante, Leo. Buenas noches, gracias por la invitación. Sobre el tema de deterioro, digamos, este tema cambió a partir del 2018. Antes, digamos, la metodología que se seguía era de pérdida incurrida. En el 2018 entra en vigencia la NIS 9 y a la vez entra el tema de la metodología de pérdida esperada, ¿no? ¿Qué es la pérdida esperada? La pérdida esperada, a diferencia de la pérdida incurrida, en la pérdida incurrida tenía que pasar un hecho para que yo reconozca la pérdida del deterioro de un activo financiero. Tal vez el activo financiero que todas las empresas prácticamente lo tienen son las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Ese es un activo financiero, ¿no? Y se rige por la regla de deterioro de la NIS 9. Entonces, en la metodología de pérdida incurrida tenía que suceder un hecho, un acontecimiento para que gatille el reconocimiento de la pérdida, ¿no? Eso fue hasta el 2017. A partir del 2018, con la metodología de pérdida esperada, ya no tengo que esperar que suceda ese hecho, sino más bien la metodología de pérdida esperada se proyecta, ¿no? Se proyecta al futuro, se proyecta en base a probabilidades, ¿no? De cosas que pueden pasar en el futuro. Eso es una proyección, es decir, es algo totalmente diferente a lo que era antes. Por eso, digamos, la pérdida esperada, si uno lo quiere graficar matemáticamente, es la multiplicación de 3 factores, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 factores? El primer factor es la probabilidad que el deudor me falle, ¿no? Y cuando hablo de probabilidad, estoy hablando de la probabilidad estadística, ¿no? No es lo que se me ocurre, sino es una probabilidad estadística. El segundo factor es la severidad de la pérdida, es decir, por decirte, mi cliente tiene una probabilidad de fallarme 1%, si se da ese 1%, ¿qué tan severa va a ser su falla? Pues me va a fallar en un 50%, en un 30%, en un 70%, esa es la severidad de la pérdida, que es el segundo factor. Y el tercer factor es la exposición. Básicamente la exposición es lo que me está debiendo el deudor, ¿no? Deducido de las garantías que pueda haber. Entonces, esa es la metodología de pérdida esperada. Y lógicamente, cuando yo hablo de probabilidades, uno se pone a pensar, bueno, ¿y de dónde voy a sacar esa probabilidad? La NIS 9 no te establece una metodología, pero sí te da ciertos parámetros, ¿no? Y, digamos, el IMED no establece una metodología porque, digamos, yo divido esto en dos grandes campos. Una forma de encontrar, digamos, la pérdida esperada es haciéndolo muy científicamente, y para eso tendría que usar modelos estadísticos, modelos econométricos. Y la otra es, no me voy por ese lado, sino busco algún procedimiento que sea razonable, sustentable, pero que se base en la información que yo tenga del pasado, que tenga en cuenta la situación actual y que se proyecte también al futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el trabajo en el 2018, digamos, básicamente muchas auditoras aceptaron, digamos, que su sustento principal fuera la información del pasado. Es decir, oye, entre lo que pasaba en 2017, 2016, 2015 y lo que está pasando en el 2018, más o menos las situaciones son similares. Lo que no va a pasar es para el 2020 que, digamos, acepten, digamos, los cálculos que se hicieron para el 2018-2019 de pérdida esperada, difícilmente van a ser aceptados para el 2020. ¿Por qué? Porque mi data del pasado ya no representa lo que va a suceder actualmente o lo que va a suceder en el futuro. Entonces, lo que se va a pedir mucho es que eso que estoy proyectando hacia el futuro, ¿no? Que puede ser muchos problemas a futuro, eso se incorpore al modelo de la pérdida esperada. Lógicamente, si eso sucede, digamos, si voy a tener problemas en el futuro para cobrar, mi pérdida esperada va a aumentar, ¿no? Ahora, para las cuentas por cobrar, digamos, si bien la regla general es la multiplicación de estos 3 factores, para las cuentas por cobrar, digamos, la misma NIS 9 ha establecido lo que se llama una solución práctica. ¿Vale? ¿En qué se consiste la solución práctica? Digamos, para evitar estar multiplicando estos 3 factores, dice, ¿sabes qué? Vas a hacer una matriz por antigüedad de saldos, que es básicamente agarrar mi cuenta por cobrar y dividirla en no vencidas, vencidas a 30 días, vencidas a 60, 90, así.
Y una vez que tengo esa matriz por antigüedad de saldos, establecer para cada rango de tiempo un porcentaje de pérdida. Ese porcentaje de pérdida, como le estaba diciendo, o lo determino muy científicamente, para lo cual tendré que contratar pues, a un economista, que sea econometría o un estadístico, yo use modelos econométricos y estadísticos, o yo busco algún modelo que sea razonable que pueda determinar esos porcentajes. Ahora, si yo voy a hacer en base a mi data histórica, voy a llegar a un porcentaje, ¿no? El problema es que ese porcentaje que yo llegue con mi data histórica no va a representar lo que va a pasar a futuro, ¿no? Por el problema del COVID-19. Entonces, a ese porcentaje yo le voy a tener que hacer algún tipo de ajuste. Porque si no le hago ese tipo de ajuste para incorporar el pronóstico que lo va a suceder en el futuro, básicamente, si soy auditado, voy a tener problemas con los auditores porque me van a decir, oye, tú me estás reflejando el pasado, pero no me estás reflejando lo que va a pasar a futuro, ¿no? Eso es básicamente el tema de pérdida esperada, especialmente en lo que es cuentas por cobrar. Ahora, si las empresas tienen otro tipo de activos financieros, ya el tema se vuelve un poquito más complejo en el modelo de pérdida esperada, ¿no? Eso sería todo. En este escenario de lo que están afrontando muchas empresas en la demora de las cobranzas o en haber perdido clientes también, entonces quiere decir que la gerencia debe hacer especial hincapié en que esa probabilidad o esa estimación de la pérdida esperada tiene que ajustarse, o mejor dicho, tendría que darle otra visión más fina de aquella estadística que podría haber dicho todos los años aproximadamente, entre el 18, 17, 15, me han dejado de pagar aproximadamente un 5%. Era algo así como que la estadística ya nos daba un alivio de usar ese método y no el modelo econométrico de repente, que es más complejo, que algunas empresas sí están en condiciones de hacerlo, pero no todas. ¿Qué tendría que hacer la empresa entonces en esta ocasión de la pandemia? Afinar ya no recurrir a esto estadístico de cómo funcionó mi incobrabilidad en esos años, sino hacer qué, Leo, así como que aterrizándolo al caso concreto. Claro. Cuando me han preguntado esto, muchas empresas pues no van a poder contratar a un estadístico, un economista que sepa econometría, ¿no? Entonces, sí, una solución práctica es, lo primero que tengo que saber, mi data estadística del pasado, cuánto me sale el bendito porcentaje. Pero ponle que me salga una pérdida, digamos, para mis cuentas por cobrar, digamos, del 4%. Ya, ese 4% que me va a salir, porque, ojo, esos porcentajes son de acuerdo a la antigüedad del saldo que tengo. No pasamos porque para mi columna de sin morosidad me sale, por decirte, 2%. Pero eso ha sido en el pasado. Entonces yo sé que con el COVID-19 voy a tener muchos clientes que van a tener problemas de pagarme. Entonces ese 2% va a ser más, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer, tal vez una forma de relacionar, es una forma de decir, oye, si la economía, en lugar de crecer, va a decaer en un 5%, eso significa que mi 2% de pérdida ya no va a ser 2, sino probablemente tenga que ajustarlo por la caída que va a haber en el PBI, ¿no? Entonces, se tiene que buscar alguna forma de ajustar mi data histórica, ¿no? O mis porcentajes históricos, ajustarlo con lo que yo preveo que va a pasar, ¿no? Si la economía se va a retraer un 4%, si yo estoy en un sector donde tengo clientes, donde este tema de la pandemia los ha golpeado fuerte. Por ejemplo, si uno de mis principales clientes es la TAM, entonces ya estoy en problemas, ¿no? Estoy en problemas mayúsculos, ¿no? Entonces, cada empresa va a tener que analizar su cartera y ver dónde están sus clientes y tener a su data histórica, de hacer un ajuste de acuerdo a lo que se proyecte, ¿no? Ok, sí, muy bien, en ese sentido sí es una ayuda adicional a nuestros participantes de poder darles algún mensaje así de concreto, ¿no? Y la pregunta que se estarán haciendo muchos al hablar de probabilidades a futuro, al hablar de pérdidas esperadas, es que siempre estamos dentro de un marco de estimación o subjetivo.
¿cuál es el impacto tributario? Es lo que siempre nos preguntan también, ¿no? Ahí lo que nuestra ley de renta establece es la famosa, sé que mal llamada, pero así se estipula, provisión de cobranza dudosa, ¿no? Entonces, como que ahí vamos a tener ahí un tratamiento diferenciado. ¿Qué comentas al respecto, Jorge? ¿Nos ayudas? ¿Cuál es tu consejo o tu mensaje para hacer esta estimación de deterioro según la NIF 9 a hacerla deducible, ¿no? ¿Cuál podría ser la salida ahí, no? Bien, Marisol, gracias. Uno de los primeros puntos, que yo creo que no quiero dejarlo pasar, es justo el que tú comentabas, ¿no? La forma peculiar que tenemos en la ley del impuesto a la renta de llamarle a estos deterioros como provisión de cobranza dudosa, ¿no? Yo creo que es el momento de comenzar también a repensar en necesarias modificaciones o ayornamientos que hay que hacer a la legislación, ¿no? Porque es claro que aquí tenemos que beber de la contabilidad, ¿no? Que es la disciplina, aunque a algunos no les guste, ¿no? Es así, ¿no? O sea, lo digo porque efectivamente hay gente que se mueve en el derecho tributario que piensa que todo se puede extraer del derecho tributario y la verdad que no es así, ¿no? Y tanto tú, Marisol, como yo somos partidarios, efectivamente, creo, de la tesis, según la cual hay que mirar pues, en aquella área de la especialidad, y esa es la contabilidad. Ahora, yendo al tema tributario, ¿no? Estas provisiones de cobranza dudosa, en materia tributaria, pues, tienen un conjunto de requisitos, ¿no? Pero son requisitos que están repartidos entre la ley del impuesto a la renta y el reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Dicho sea de paso, ahí hay un tema interesante, ¿no? Sobre todo que ya tiene que ver con análisis de tipo constitucional, si es correcto que elementos tan importantes que deberían estar reservados para ley, pues sean desarrollados por reglamento, ¿no? ¿A qué me refiero? La ley, cuando, digamos, traza los requisitos para que una provisión de cobranza dudosa sea deducible, lo que dice es, en principio, que la provisión tiene que ser equitativa, y lo segundo es que exista riesgo de incobrabilidad, ¿ya? Yo escuchando a Leopoldo, creo que efectivamente el riesgo de incobrabilidad tendría ahora sentido con estas estimaciones que tengo yo a futuro de que si en efecto voy a lograr o no voy a lograr realizar la cobranza de mis cuentas por cobrar, ¿no? O sea, de qué tan probable es que realmente pueda hacerlo, ¿no? Entonces, ese riesgo de incobrabilidad, uno tiene que efectivamente, desde la perspectiva que yo manejo, desarrollarlo en cada caso en concreto. Ahora, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, sin que haya habido una autorización, allá es desarrollo ya reglamentario, indica cuándo es que se considera que hay riesgo de incobrabilidad, ¿no? Y pone un catálogo, pues, de situaciones, ¿no? Que exista, en todo caso, un protesto de títulos valores, un análisis eventualmente de la morosidad, y en el peor de los escenarios, que hayan pasado 12 meses, ¿no? Entonces, sin que exista digamos, el pago de la deuda. Entonces, esos requisitos terminarían generando la posibilidad de que tú tributariamente, si tienes una provisión de cobranza dudosa, la hagas deducible. Al margen hay otra más, ¿no? Y es que tengas esta formalidad de que tú tengas discriminado en el inventario y balance. Así es. Que es más que una formalidad, pero ahí está también, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que se piden, pues, para deducir una provisión, ¿no? Entonces, en este caso, hablando ya en concreto del tema COVID, ¿no? Si yo me pongo en un escenario, ¿ya? Yo soy arrendador y estoy arrendando diversos inmuebles como empresa, ¿ya? Y ya estoy viendo que desde el mes de abril, en realidad, vamos a poner abril, no, por no decir marzo,
ya no me están pagando mis arrendatarios las mensualidades. Y esta es una constante, ¿ah? Sí. O algunos me están diciendo renegociemos, o otros me están diciendo hagamos algo, que pase la pandemia y te pago las cuotas en un cronograma o fraccionamiento, o directamente no te las pago, ¿no? O sea, exonéramelas. Sí. ¿No? Esa es un poco la situación, ¿no? Entonces, definitivamente hay dificultades. La pregunta que yo haría, frente a estas dificultades, ¿es suficiente eso para que yo haga mi provisión? ¿O tendría que esperar, no? ¿Qué piensas tú, Marisol? Yo creo que en realidad, yo tengo una idea, ¿no? Yo creo que en realidad podrías ya hacer tu provisión, ¿ah? Sí. A ver, lo que pasa, ahí tenemos un temita de arrendamientos adelante, de repente ahí lo tratamos, Jorge, cerramos la idea, pero en el tema de, en general, cualquier cuenta por cobrar, aquí lo que tenemos es un reto, las empresas. ¿En qué sentido? En que para efectos de la NIF 9 y lo que indicó Leopoldo, estamos hablando de muchos criterios subjetivos, pero que son criterios establecidos por la NIF 9, ¿no? Para efectos tributarios, para nosotros apoyarnos en los requisitos de la ley de renta y el reglamento y hacer deducible esta estimación que en materia tributaria no sería aceptada, tendríamos que hacer una especie de trabajo extracontable en el que tengamos que llevar el control de cada cliente de manera individualizada para ver el tema de antigüedad y ver el tema de, o ver si tengo algún problema de incobrabilidad, como lo dices, porque ahí ya tendría que generar algún requisito adicional, como no esperar los 12 meses, sino de repente ya realizar gestiones de cobranza. El problema está que al hacer la gestión de la cobranza, el tribunal siempre ha dicho que la evidencia para ellos es la carta notarial, por ejemplo, ¿no? Y en una etapa en la que estamos viviendo eso no existe y no hay. Entonces, como que no hay una jurisprudencia que nos ayude a sustentar que efectivamente hay una razón evidente de que esto ya es un incobrable y yo lo debería de hacer deducible. Pero sí, habría ahí un tema de discusión, ¿no? Para hacerlo seguro, deducible, seguro, yo tendría que llevar ese control individualizado, quizás por antigüedad, sabría que los que pasaron de 12 meses sí podría deducirlos de todas maneras, porque además demostré que esa deuda estaba vencida. Entonces el mensaje ahí es, si queremos aprovechar este deterioro estimado, contable, que ya afectó mi estado de resultados, y hacerlo deducible para efectos tributarios, hagamos ese trabajo de pormenorizado, bastante complicado, por cierto, pero que haría que podría utilizar esa deducción en todo caso, ¿no? Y bueno, vamos a conversar sobre arrendamientos ahí más adelante. Un tercer tópico que separamos fue justamente el de los contratos con los clientes, ¿no? En virtud de la NIF 15. Aquí estamos en serios problemas porque las empresas que prestamos servicios o vendemos bienes, pues dependiendo del sector en el que estamos involucrados, estamos ahí con alguna información que reevaluar y revisar, y para eso le pido a Jean que comparta con nosotros de repente algunas inquietudes para luego comentar el tema tributario. Ya, bueno, gracias, Marisol. Con respecto a NIF 15, contratos con clientes, si bien es cierto, el efecto de la pandemia ha generado que diversos sectores se hayan retraído. Por ejemplo, vemos sector de construcción, en algunos casos hasta han cancelado o han roto contratos, no esperan continuar el contrato con el cliente. Entonces, acá vamos a hablar un punto, ¿no? Primero, NIF 15, dentro de los pasos que te pide para evaluar, que son ahora los 5 pasos, te pide, el paso 1 es evaluar el concepto de la probabilidad de cobranza. O sea, para que sea un contrato con un cliente tienes que evaluar si es probable que lo vas a cobrar, ¿sí? Si pasa el rango de probable, entonces recién haces la evaluación de los siguientes pasos para conocer el ingreso y todo, ¿no?
Pero ¿qué ocurre si ya no es probable que voy a cobrar un contrato con un cliente? Ya se deja hacer un contrato con un cliente. Entonces, acá le voy a dar otro punto. Oye, Jim, ¿qué ocurre si yo tenía un contrato con mi cliente en firme y sobre este contrato con mi cliente yo tenía algunos costos iniciales que han ocurrido para obtener el contrato con el cliente? Entonces, bajo el concepto de NIF 15 te indicaba que estos costos que tú has generado para que obtengas el cliente, vas a tener que reconocerlo a lo largo del contrato que tú esperas, reconocimiento del ingreso, sin más de un año, un tema de excepción. Oye, Jim, pero ya me está rompiendo el contrato, ya no voy a tener cliente, entonces, ¿qué hago con todo ese costo de contrato que tenía acumulado? Entonces, ya bajo el tema de NIF 15 es un tema de un deterioro del activo del contrato, ya no mandarías a resultados del ejercicio, ¿no? Entonces, dos aristas que tenemos que analizar acá ese tema. Si estarías frente a un contrato con un cliente, haciendo la evaluación que tiene que hacer la gerencia, va a ser el probable de la cobranza. Y dos, evaluar en aquellos contratos en los cuales se han roto o terminado, si yo he tenido costos de contratos acumulados previos. Y estos costos de contratos van a generar un tema de un deterioro bajo el tema de NIF 15, un deterioro del activo del contrato, ¿no? Entonces, no sé si hay un tema adicional que quieras aclarar, aumentar ahí, mi amigo Leopoldo. Bueno, ahí estaba pensando yo en la NIF 15, y uno de los problemas que trae esta pandemia es el tema del precio de transacción, ¿no? Porque, digamos, yo probablemente cuando registré mi venta, ¿no? Lo hice calculando el precio de transacción bajo ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos parámetros están las penalidades. Pero, digamos, ¿qué pasa si por el problema de la pandemia ahora las penalidades que yo pensaba que iban a ser 1%, ahora voy a incurrir en más penalidades porque tengo un problema de producción, un problema de abastecimiento, tiene problemas? Entonces voy a tener que recalcular mis precios de transacción en el tema de penalidades o devoluciones o descuentos que voy a tener que dar a los clientes para que sigan siendo mis clientes, ¿no? Ese es un problema adicional. Claro, claro. Y también, sobre todo, el tema de los sobrecostos que a veces te va a generarte el mantener el contrato con el cliente. Por ejemplo, una empresa constructora que tenga a sus maquinaria lista para prestar un servicio de conducción o mantenimiento, que por el tema de la cuarentena, que no pueden mover al personal ni nada, te genera sobrecostos, y el cliente le dice, oye, yo no, en el contrato no indica nada sobre estos sobrecostos que te voy a asumir. Entonces es un tema propio que tiene que asumir la compañía de estos costos por tema de sobrecostos de cuarentena, ¿no? Entonces es un tema interesante analizar en NIF 15, ¿no? Claro, entonces las empresas tendrían que revisar esos contratos con clientes y ver si con ocasión de la pandemia tienen estipulados algunos temas que van a tener que reevaluar los precios de transacción o la asignación de los precios, y de repente también hasta obligaciones de desempeño, ¿no? Que no estaban contempladas, porque de repente podría ahora yo, por evitar quedarme con mercadería, lanzar algunas estrategias comerciales nuevas, ¿no? Y también decir, hay una campaña X y algo como un paquete promocional que de repente no lo tenía antes, y lo hago para eso. Entonces sí, creo que las empresas van a tener que ver en el caso concreto esa revisión de los 5 pasos, que no va a funcionar necesariamente como hasta el mes de febrero lo tenían, ¿no? Es un poco el mensaje que capto de lo que comentan ustedes. Pero a mí lo que me ha dejado preocupando un poco, Jorge, es lo que dijo Jim al inicio. No sé qué opinas. Al inicio dijo, y acá lo he apuntado, ¿no? ¿Qué probabilidades tengo de cobrar al cliente? O sea, yo puedo tener un contrato de venta de bienes, y si con ocasión de la pandemia sé que no tengo probabilidades de cobrar porque esa empresa de repente está con 0 ingresos, etcétera, según la NIF 15, no reconozco el ingreso, ¿cierto, Jim? Cuando te NIF 15 no cumple el primer paso de poder decir que es un Así es, no reconozco el ingreso. con el cliente, entonces ya tendría ni que evaluar el cliente espacio, ¿no? Ni reconocimiento. Imagínate, entonces ahí la pregunta cae por su propio peso en lo tributario, y eso le debe de estar preocupando también a muchos, ¿no? Así como no reconozco el ingreso por NIF 15 para efectos contables, será lo mismo con el tema tributario. Acuérdate que ahí también tenemos artículo 57 de la Ley de Renta, reglas para reconocimiento de ingresos,
y hay una definición bastante jurídica del tema, a diferencia de otros aspectos en los que sí nos hemos ido a la contabilidad quizás, pero en el tema del devengado, en general, desde el 2019 tenemos reglas claras para enajenación de bienes, para prestación de servicios y reglas generales, ¿no? Ahí, ¿qué comentas? Antes de repente de yo de comentar también algo sobre el tema. Bueno, sí, Marisol, efectivamente, ahí habría una gran diferencia, ¿no? Entre el tratamiento contable de la NIF 15 con lo que la ley del impuesto a la renta hoy en el artículo 57A indica, ¿no? Infortunadamente, tal como está el concepto general en principio, e inclusive, ¿no? Si nos vamos a otras reglas especiales de reconocimiento de renta que tiene el propio 57, no escaparías de tener que reconocer los ingresos aun cuando contablemente no reconozcas un ingreso. ¿Por qué? Porque el hecho generador habría ocurrido, ¿no? Exacto, presté el servicio, vendí el bien, entregué el bien, transferí el dominio, transferí de repente también el riesgo de pérdida del bien, pero simplemente tengo el riesgo de que no voy a cobrar. Entonces, si el riesgo es muy alto, no reconozco el ingreso, dice la norma contable. Pero en teoría, para efectos tributarios, sí se habría reconocido sí se habría generado la enajenación, la transferencia del dominio, aspecto material. Por lo tanto, el cuándo, ¿no? Y el contrato lo dice claramente. Ahí podría ser interesante analizar, ¿y qué tal si hacemos una adenda? Ya no creo que por enajenación de bienes, sino en el caso de una prestación de un servicio. Imaginémonos que prestamos el servicio, pero llegamos a un acuerdo en el que, bueno, ¿sabes qué? Por abril y mayo, no te cobro, ya, vamos a hacerlo así. Vamos a imaginar que te presté el servicio y coordino contigo, estamos de acuerdo las partes y le agregamos una adenda al contrato indicando que por abril y mayo no te cobro nada. ¿Cómo cambiaría la situación ahí? ¿Qué opinas? Es un tema complejo, ¿eh? O sea, no solo es en realidad, o mejor dicho, esto ocurre en servicios en general, ¿ah? Sí. ¿No? En servicios en general, o sea, no le pongamos, en general está pasando, ¿no? Entonces, y sobre todo en servicios que son de ejecución continua, ¿no? Entonces, ahí el problema es que si tú pactas que el pago se va a hacer después, ¿no? Estás básicamente reconociendo que se trata de un asunto simplemente de cobranza, ¿no? De reprogramación de las condiciones de pago, pero el hecho sustancial ya habría ocurrido, con lo cual tendrías que reconocer tributariamente el ingreso. Y aquí definitivamente esto, Marisol, nos obliga a hacer una planificación tributaria, que yo creo que es un poco tardía, porque quien no la hizo desde abril va a estar complicado, ¿no? Yo ahí separaría tres situaciones, ¿no? No sé cómo lo ves. Yo diría, a ver, el que reaccionó a tiempo, digamos, el 16 de marzo, y pudo negociar con el cliente. Opción A, una reprogramación del pago, ahí de ninguna manera habría algún cambio en el devengado. El ingreso es de abril y el ingreso es de mayo. Ahí únicamente estamos difiriendo la cobranza, porque en teoría eso habría pasado en el primer caso. El segundo caso sería una rebaja del honorario. Vamos a imaginar si acordemos una reducción, porque de repente yo no lo planteé, sino el cliente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? La situación está así, quisiera que me hagas una reducción del honorario. Ya podemos acordar y tenemos una adenda, ya no será notarial, qué sé yo, por las condiciones que han pasado, pero sí un acuerdo de las partes donde haya claramente definido el porcentaje de reducción, podría ser. Si es así, mi ingreso de abril y mayo será ya no el ingreso por el 100%, sino el ingreso reducido, ¿no? Y una tercera posibilidad podría ser, te perdono, no te cobro nada, abril ni mayo. ¿Ahí cómo lo ves?
Y también hay un acuerdo de ambos. No es que te reprogramen ni te dé plazo de gracia, ni te espere hasta el otro año a cobrar, porque ahí ya devengado, ahí no hay forma de que no se reconozca. Pero si yo te condono y te digo, ya está bien, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Abril y mayo no te voy a cobrar absolutamente nada. Perfecto, sí. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, lo que Marisol comenta en realidad está ocurriendo en los servicios, en los arrendamientos, ¿no? En general, excepto en enajenación, ¿no? A ver, el segundo escenario que planteaba Marisol, ¿no? Que es reducción, acordamos reducir el honorario. Pues esa reducción, si fue acordada anticipadamente, a mi modo de ver, sí funciona para reconocer un menor ingreso tributario, ¿ya? Si hubiera, me voy a poner así, abogado del diablo, ¿ya? Si hubiera en algún momento un intento de observación a decir que en realidad ese no es el valor de mercado, que en realidad ha habido una subvaluación, creo que hay una razón muy, muy importante para desvirtuar esa opinión y se llama pandemia del COVID-19. ¿No? Que queda claro que esa es la razón, ¿no? Entonces, sí, esa es una buena posibilidad. Ahora, la tercera que dice Marisol, ¿no? Te perdono. Te perdono o te exonero, ¿no? Porque se ha trasladado el tema tributario. No. Eso es una condonación. Y si es una condonación, la verdad el impacto es que igual tienes el ingreso, ¿ya? Sí. Y la única que te queda es hacer una condonación en vía de transacción, o sea, hacer una transacción en realidad y condonar la deuda para que tú puedas provisionar y deducir esa cuenta por cobrar que nadie te va a pagar, pues, ¿no? Así es, vía estimación de cobranza dudosa, dirías tú. O sea, por el lado de la cobranza dudosa que finalmente se llega a condonar. ¿Es por ahí tu comentario? Sí, por ahí. Y hay una cuarta posibilidad, Marisol, que la he visto, ¿ya? La cuarta posibilidad, y la suelto para comentarios, es dejemos sin efecto el contrato hasta que la situación de esta emergencia termine. O sea, el contrato queda sin efecto. Sí. Pero tendría que ser sin efecto, ¿no? Realmente, claro. O sea, el servicio de no te presto servicios. No te presto servicios, no pasa nada, claro. Claro, ahí hay unos temas en los que algunos contratos incluyen cláusulas de fuerza mayor y casos fortuitos o fuerza mayor, como que están usándose para poder cortar cualquier relación, ¿no? Y no ir a penalidades de repente, pero hay algunos contratos que no contemplaban esa cláusula, entonces ahí también hay un tema, ¿no? Así es que sí, ahí tienen algunas ideas adicionales también para que nuestros participantes tomen en cuenta y las empresas, los gerentes, tomen decisiones para ir bien cubiertos, para no pagar más impuestos de lo que corresponde, para poder tomar decisiones a tiempo y no estar devengando ingresos pues que no se están generando en realidad. El otro tópico es el de los contratos de arrendamiento, según la NIF 16, ¿no? En ese caso creo que también Jim nos iba a hacer algunos comentarios para poder avanzar. A ver, Jim. Sí, justo lo que estaba comentando el maestro Jorge es relacionado al tema de los arrendamientos que se han venido dando negociaciones con respecto al tema de la cuota o el pago al respecto, ¿no? Justo el IAPS hace pocos días emitió una enmienda al NIF 16 con respecto al cual va a ser el tratamiento que tendría que seguir la arrendataria con respecto a cuotas que ha venido renegociando con su arrendador con respecto al tema del efecto de la pandemia, ¿no? Efecto de la pandemia, porque vimos que en algunos alquileres se han dejado de pagar, o algunos lo están reprogramando los pagos, entonces, bueno, en algunos casos los han condonado, ¿no? Entonces la pregunta era, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que afectar? ¿Lo trato como una modificación del contrato? Y si lo trato como una modificación del contrato, replanteo el activo por derecho de uso y el pasivo, los afectos.
Entonces, ya se emitió su posición al respecto, como que todo tipo de renegociación, que sea a favor o pagos al respecto, tiene que afectar los resultados del ejercicio, ¿no? Como lo estaba manejando algunas empresas, ¿no? Entonces, por efecto de COVID, solamente por efecto de COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, las arrendatarias tendrían que tomar en cuenta, las empresas arrendatarias tendrían que tomar en cuenta la enmienda del 1016 que tomó IAPS con respecto para estos tratamientos, ¿no? La vigencia de esta enmienda es a partir del 1 de enero de 2020, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese punto, ¿no? Ese es para el tema de los arrendatarios, pero para el punto de vista del arrendador, o sea, el arrendador, él estaba reconociendo un ingreso por alquiler, pues, un ingreso por alquiler que ahora, si ya no lo estoy cobrando, entonces ya ahí vemos el otro escenario, ya no tengo una cuenta por cobrar, que esa cuenta por cobrar no se va a realizar, entonces ya hay un deterioro, o sea, para el reconocimiento del ingreso, mi señora Marisol, nosotros tenemos que partir 2 puntos, ¿no? El reconocimiento de ingresos por arrendamiento lo vemos bajo la NIF 16 y los reconocimientos de otros ingresos vemos NIF 15 al respecto, ¿no? Y NIF 17 te da esas pautas para el tema de reconocimiento. Si has reconocido un activo y un ingreso y se ha deteriorado, ya sería un deterioro bajo la NIF 9, ¿no? Pero eso sí, ahorita a la fecha, con esta modificación de IAPS ya da, de la enmienda de NIF 16 y el IAPS ya da ciertas guías al respecto para ese tratamiento de NIF 16, ¿no? O sea que para el arrendador, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el efecto de que algún arrendatario le diga, mira, no puedo pagarte, y acá la enmienda que está indicando para el arrendador? La enmienda va enfocada para el arrendatario. O sea, el arrendatario le indica que estas cuotas que te vienen condonando al respecto afectan los resultados del ejercicio, como un ingreso. No tienes por qué recalcular o modificar tu activo y tu pasivo por eso. Recordemos que bajo NIF 16 tendrías que haber hecho un estimado de los pagos que vas a realizar, sobre esos pagos traerlos un valor presente, recordemos un activo y un pasivo, y el activo lo del precio y el pasivo lo amortizo, ¿no? Y me genera un gasto financiero. Entonces igual, sigue haciendo la operación, pero las cuotas que te vienen condonando o mejorando, eso tendrías que afectar los resultados del ejercicio sobre ese tema, ¿no? Para el arrendatario, ¿no? Para el arrendador, ahí tengo en cuenta que si vas a reconocer en la cuenta por cobrar, pues tendría que deteriorarlo porque ya no va a ser probable que lo voy a cobrar. Sobre ese punto, ¿no? No sé, Leopoldo, ¿algún tema ahí que quieras comentar? No, un poco lo que estaba comentando Jim, justamente esta modificación es reciente, sale el 28 de mayo, salió esta modificación, que básicamente lo que dice es, la NIF 16 habla de modificaciones a los contratos. Entonces, como el COVID-19 está trayendo una serie de modificaciones a los contratos, lo que hace esta modificación es decir, oye, para que no sea tan complejo el tema de la modificación, todas las modificaciones que surgen de la COVID-19, tú vas a poder no aplicarle la modificación de contrato como si fuera un contrato separado, sino lo vas a tratar de otra forma. Y ese tratar de otra forma, lo que dice Jim, vas a afectar a resultados. Entonces vas a tener efectos de resultados negativos y efectos de resultados positivos dependiendo a dónde es el ajuste, ¿no? Claro. Ahí un poco entrando en el plano tributario, ¿no? La NIF 16 para los arrendamientos, en el tratamiento de los arrendatarios, nuestra posición en Quantum siempre ha sido que para nosotros los arrendatarios lo que tenemos es un gasto por alquileres y que para efectos tributarios eso no debería de cambiar. Y que ya que nunca se estableció en la ley de renta o se pensó en esta figura en la que contablemente un bien que no es de mi propiedad, yo lo tengo activado en una cuenta activo en derecho de uso y se deprecia, y como es algo que no es mi activo, en teoría nosotros somos de la posición que esa depreciación no tiene efectos tributarios, tenemos que adicionarla en la declaración jurada, y el hecho de también reconocer gastos por intereses financieros de algo que en un contrato jurídico de alquiler común y corriente ni siquiera está estipulado, tampoco debería de reconocerse, y entonces en condiciones normales, sin COVID, el tratamiento siempre ha sido, adicionamos la depreciación de ese derecho de uso
de ese activo en derecho de uso, los gastos por intereses, pero utilizamos la deducción del gasto por alquiler. Eso ha sido una posición nuestra, a pesar de que sabemos que hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que por la NIC 17 ha dicho que el contribuyente tuvo que haber seguido el tratamiento de la NIC 17, dándole la calidad de activo fijo a un bien que no era de propiedad del contribuyente, ¿no? Y estoy hablando de NIC 17 y no de arrendamiento financiero bajo el decreto legislativo 299, que sí tiene efectos tributarios. Entonces, en esa lógica, si es que ahora esta enmienda indica de que, por ejemplo, si yo como arrendatario voy a reconocer un ingreso por una condonación de un alquiler que no voy a pagar, tendría que analizar ahora si es que ese ingreso que va a afectar resultados califica como renta. ¿Qué comentarías ahí, Jorge? Marisol, yo en realidad coincido con la posición que tienes tú y que han tenido en Quantum. La tenemos nosotros también en el estudio. Creo que la mayoría de abogados tributaristas es esa interpretación, ¿no? El tratamiento debería ser el de un gasto, ¿no? Con lo cual, si tú reconoces una depreciación, pues esa es contable y deberías agregarla, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y este supuesto reconocimiento de un ingreso por condonación de algo que estaba afectando en condiciones normales un activo por derecho de uso y un pasivo, tampoco debería de tener ninguna incidencia para efectos tributarios, ¿cierto? Exactamente, porque ahí si no estaríamos actuando de manera incoherente a lo que es el sentido y el alcance de la norma tributaria, ¿no? Que es gravar riqueza, y en ese caso eso no sería riqueza, ¿no? Y además también nunca olvidar lo del principio de capacidad contributiva, ¿no? Que no tiene nada que ver, ni resistiría pues ninguna riqueza estimada, ni nada por el estilo que está pues en el imaginario de la realidad económica, pero que sí sirve para criterios contables, evidentemente, pero no para efectos tributarios. Y un penúltimo tópico es el de las subvenciones con el Estado. Estamos en estas medidas que ha dado el gobierno, ha dado algunos subsidios, ha lanzado programas como Reactiva Perú, con una tasa de interés realmente muy interesante, porque es una tasa muy baja. ¿Tiene Leopoldo algo que comentarnos ahí sobre el impacto de estas medidas en los estados financieros? A ver, Leopoldo, adelante. Sí. Digamos, la NIC 20, digamos, es una norma poco conocida, ¿no? Y poco conocida porque casi nunca, digamos, las empresas en el Perú hemos tenido subsidios, tal como se está dando ahorita, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay, digamos, de los subsidios que ha dado el Estado, tenemos el subsidio del 35% de la planilla, ¿no? Que tiene un tratamiento contra, en el momento que reconozco el gasto de la planilla, reconozco el ingreso. Pero lo que sí es algo, digamos, un poquito más difícil de entender es el tema de la Reactiva Perú. Porque Reactiva Perú, ¿qué cosa es? Es un préstamo subsidiado. ¿Por qué es un préstamo subsidiado? Porque, digamos, suponte la empresa A, si fuera al banco y pidiera un préstamo, le cobran 12%. Pero ahora va al banco, pide la línea de crédito de Reactiva Perú y le cobran, por decirte, 2%. Entonces, entre 12%, que es la tasa normal que tendría que pagar, contra, digamos, 2%, que fue la tasa subsidiada, hay una diferencia de 10%. Ese 10%, la NIC 20 te dice que eso es un subsidio, lo tienes que reflejar en los estados financieros. Ahora, ¿cómo reflejo eso? ¿No? ¿Cómo reflejo ese subsidio de esa tasa menor? La NIC 20 dice, ándate a la NIC 9 y registra el pasivo que te ha dado el banco. No lo registres al valor nominal, pues regístralo a valores razonables, ¿no? ¿Y qué significa registrar valores razonables? Es decir, lo que yo tengo que hacer es, a grosso modo, yo tomo el pasivo y ese pasivo tiene un flujo, un cronograma de pagos, ¿no? Entonces, ese flujo lo traigo a valor presente a la tasa de mercado, es decir, con un ejemplo, al 12%. Entonces, traído a valor presente, ya no va a salir
el valor original, si no me va a salir un valor menor. Entonces comparo ese valor menor contra el valor nominal y esa diferencia es el subsidio. Ese subsidio yo lo voy a registrar no inmediatamente en resultados, sino lo voy a registrar en una cuenta diferida, ¿no? Contablemente en la cuenta 49, ingresos diferidos de subsidio. Y conforme yo vaya reconociendo los intereses con tasa de mercado del 12%, en mi ejemplo, entonces proporcionalmente, conforme yo reconozco los intereses, voy a ir pasando de esta cuenta diferida, voy a ir pasando un pedacito a ingresos, a la cuenta 75, como ingresos, ¿no? Ingresos de subsidio. De tal forma que conforme reconozco el gasto por intereses a tasa de mercado, voy reconociendo el subsidio, que es el diferencial de las tasas, en la cuenta de ingresos, ¿no? En forma proporcional. De tal forma que al final voy a tener una cantidad de intereses y una cantidad de ingresos por subsidio, que al final, si yo hago la diferencia, justamente me va a dar el diferencial de tasas, que en mi ejemplo era 2%, ¿no? Entonces ese tratamiento, como es algo nuevo y novedoso para nuestro ámbito, porque nunca lo hemos usado, está creando ciertos problemas en su aplicación, ¿no? Sí, y la verdad que yo escucho decir a muchos contadores, bueno, qué bueno que no aplico NIF al emitir mis estados financieros porque no soy una empresa que cotiza en bolsa. O qué bueno que mi empresa no audita sus estados financieros. Un poco el tema es emitir estados financieros con todos estos criterios de las NIF. Si bien es cierto, se hacen algo complejos, pero en realidad deberíamos de aplicar todos esos criterios para mostrar información que pueda permitir tomar decisiones, ¿no? O sea, que más allá de si tenemos una obligación o no, si hay multa o no hay multa, todos debiéramos de medir los impactos que este COVID va a dejar en nuestras empresas de todo tamaño, de todo sector y a todo nivel. Así es que sí sería importante que tratemos y hagamos el esfuerzo de que esos estados financieros muestren esto. Sí es cierto que vamos a generar muchas diferencias en el tratamiento contable y tributario, pero los empresarios y los gerentes que de verdad quieren usar estados financieros para tomar decisiones, no esperan un estado financiero para solamente pagar impuestos. Espera estados financieros que tengan justamente ese componente que privilegie lo financiero, el valor actual, el valor razonable y todos esos términos que evidentemente en materia tributaria no los manejamos. Este tema de Reactiva Perú sí va a ser una novedad, porque va a ser la primera vez que nos obliguemos a medir ese diferencial de tasas que comentas, Leopoldo. Y si yo reconozco por NIC 20 un ingreso por subsidio, por subvención en este caso, ahí hay que analizar si ese subsidio o subvención será ingresos para efectos tributarios. Yo particularmente creo que si tengo un contrato de préstamo donde tengo una tasa fijada, establecida realmente y jurídicamente, por más que sea baja, del 1%, eso es para mí el gasto financiero incurrido realmente, y para efectos tributarios ese sería el que tiene que privilegiarse en el pago de mi impuesto a la renta. Es distinto, por ejemplo, de esta subvención estatal en la que las empresas han recibido el 35% de los sueldos de trabajadores que estaban en su planilla, que tenían sueldos hasta 1.500 soles, porque en términos reales la empresa ha recibido un 35% que sí calificaría como una renta. La diferencia está en que no sería gravada porque proviene de un mandato legal. Y ahí hay un análisis distinto de este tema de la tasa diferencial de interés que para efectos contables sí van a tener que hacer. Si es que ese es un poco el análisis que yo podría hacer. No sé, Jorge, ahí compartes conmigo, ¿tienes alguna diferencia? ¿Qué puedes opinar al respecto? Sí, Marisol. Sí, en general opino lo mismo en el caso del tratamiento de la tasa diferencial que comentó Leopoldo. En realidad, para efectos tributarios no tienes un impacto, reconocimiento de un ingreso gravable,
¿no? Sigo tu misma línea en el sentido de que quien tiene el préstamo y paga un interés, tiene obviamente un gasto por ese interés, ¿no? Y ¿No es punto, ¿no? cierto? Nada más, o sea, no Ah, tienes una riqueza ni nada adicional a eso. Y en el sí. caso de los subsidios, de los otros subsidios que comentabas, pues ahí no hay ni siquiera, para mí, o sea, ni siquiera hay un ingreso, ¿ah? O sea, para efectos fiscales no tienes nada, o sea, no es gravable, por varias razones. Una, por la tesis esta de que no proviene de operaciones Con con terceros. terceros, ¿no? Ujú. La otra, que ni siquiera es una operación propiamente tuya, ¿no? Porque si nos podemos, digamos, a ver las cosas, este subsidio se está entregando realmente a los trabajadores, ¿no? No es tanto a la empresa, ¿no? O sea, En realidad es para la diciendo de que empresa, o sea, en realidad es para la empresa, solamente han tomado referencia el monto del sueldo de trabajadores hasta 1.500, pero quien lo recibe totalmente es la empresa, y la empresa decide usar eso como capital de trabajo en teoría para pagar la planilla, o sea, ni siquiera está diseñado como para que eso que he recibido exactamente vaya para el trabajador A, B o C, o sea, no, por eso es que sí, finalmente sí es un ingreso en realidad, pero no es renta, o sea, de hecho que no es renta. En esa discusión estuvimos de si era ingreso o no con Leopoldo, ¿no? Porque yo también al inicio decía, pero de repente simplemente soy un puente, ¿no? Yo recibo para darle al trabajador, entonces ahí no hay ingreso, pero efectivamente luego que nos confirmaron cuál era el sentido, entonces sí calificaba como ingreso para la NIC 20, ¿no? Según NIC 20, subvenciones del Estado y para efectos tributarios no es renta porque proviene de un mandato legal. El problema que se ha generado en ese detalle que parece minúsculo es el de si ya estás frente a una renta no grabada y vas a tener rentas grabadas, que son las otras que normalmente generas como empresa, te estás obligando o te estarías obligando a aplicar prorrata. Y ahí es donde está el problema operativo. Ahí es donde ojalá que nos eximan de esa obligación, pero así como están las cosas, sí tendría que aplicar prorrata. Tengo el método de gastos y el método de rentas. El método de gastos casi nadie lo usa porque hay que hacer una identificación bien minuciosa por centros de costos y la mayoría va por métodos de rentas. Y si voy por métodos de rentas, me obligarían a licuar todos mis gastos administrativos en el porcentaje de lo que represente ese subsidio respecto del total, lo cual haría un trabajo de verdad que ojalá que así no sea, pero es lo que hay, es lo que se ha generado. ese va a ser un tema importante el próximo año, Sí. y el próximo año realmente, ¿no? Y yo particularmente creo que, o sea, que no es un ingreso, pero no, lo digo desde la perspectiva económica, ¿no? Yo lo que creo es que en realidad el fin de este subsidio, al final, ¿no? El de la última línea es el trabajador, ¿no? Y ese argumento, que es el que yo estoy intentando construir para sustentar el otro punto que comentabas, me ¿Ya? lleva a que aquí ni siquiera habría necesidad de aplicar prorrata porque no es renta, ¿no? Ni afecta siquiera. Pero ese, reconozco, va a ser un interesante problema. Un tema en discusión bien interesante. Entonces ahí tienen que estar alertas o alerta a todos nuestros seguidores para ver también cuáles son los avances en el tema, ¿bien? Hay uno penúltimo que estaba olvidando y era del impacto que tendrían el tratamiento de los inventarios y los activos fijos, que no es menos importante. Entiendo que en eso Leopoldo nos podría ayudar desde la óptica contable, qué es lo que debería de tener en cuenta una empresa en esta Ya, etapa. ya. Cuando al poco tiempo que se declaró la pandemia acá, que fue más o menos el 6 de marzo, creo, que es el primer caso, ¿no? Un colega me dijo, ¿y todo esto de la pandemia cómo va a impactar? ¿No? ¿Qué es? ¿Dónde va a impactar? Entonces, pensándolo en ese momento, dije, oye, lo que va a impactar es en los activos, ¿no? En los activos que tiene la empresa.
¿Por qué? Porque, digamos, un activo, para que sea activo, tiene que tener un potencial de beneficios económicos futuros. Pero, ¿qué va a pasar? Pues, si con la pandemia muchos activos van a dejar de ser activos, otros activos que tenían un valor X, ahora van a tener un valor X menos una cantidad, ¿no? Entonces, el principal impacto que está en el COVID-19 es en que muchos activos, sus valores van a perder. Entonces, por ejemplo, en lo que son los activos de larga duración, llámese activos fijos, intangibles, propiedad de inversión llevadas al costo, normalmente ahí se aplica la NI 36, las reglas de deterioro, y básicamente lo que me dice la NI 36 es que primero tengo que analizar si hay evidencia de deterioro en la empresa, ¿no? Y muchas empresas dicen, oye, este año no tengo evidencia de deterioro, por lo tanto no tengo que aplicar NI 36. Pero eso ya no se puede hacer el año 2020, pues, ¿no? Definitivamente, la mayoría de las empresas van a tener evidencia de deterioro, porque, digamos, toda su infraestructura que tienen no está funcionando como debería funcionar, porque, digamos, hay una recesión de demanda en nuestro aparato productivo y económico. Incluso si salimos que tenemos que salir de la pandemia, vamos a tener un problema de demanda. Es decir, mucha gente perdió el trabajo y no va a poder consumir o comprar como compraba antes. Entonces, y digamos, el tema de los activos fijos, intangibles, los activos de larga duración, que normalmente casi no era evaluado en caso de deterioro, van a tener que ser evaluados esta vez, ¿no? Porque un activo es activo si me va a generar flujos. Y un activo, ¿cómo me genera flujos? Por su uso, ¿no? Yo tengo una maquinaria que la utilizo y me genera productos que voy a vender, ese me genera flujos a través del uso. O me genera porque los vendo, ¿no? Pero si ese activo ha perdido esa capacidad de generarme flujos futuros, ya sea porque Se fue, creo, sí, Leo. se fue. A ver, sí. Ratito, voy a tratar de reconectarme. Ya. Ya te escuchamos. Ah, Ahora ya, sí. ok, ya, si me Sí. escuchan, ya, no hay problema. Entonces, van a tener que, digamos, hacer ese análisis de la NI 36, ¿no? Porque van a ver si esos activos, ¿no? Realmente, si yo tengo activos por 100 millones de soles, ¿no? Como activos fijos, probablemente yo le hago la aplicación de la NI 36 y no va a tener esos 100 millones, va a tener una pérdida. Yo les pongo un ejemplo, las líneas aéreas, con los aviones, o digamos los cines, teatros, tienen activos fijos, pero no lo pueden usar, no les puede generar el flujo efectivo, ¿no? Y también, aparte de los activos de larga duración, también tenemos el tema de los inventarios, ¿no? Que ahí se aplica la NI 2, pero igualmente, ¿no? Si un inventario yo no lo puedo vender, o lo va a tener que vender a valores menores de su costo, ahí tengo una pérdida, ¿no? Y como le decía, tenemos un problema de demanda, es decir, podemos salir se puede reactivar, pero vamos a encontrar que los consumidores actuales o no tienen trabajo o han visto mermados sus ingresos, con lo cual su capacidad de comprar va a ser menor. Ahora, por último, oye, y la pandemia a todos los ha afectado negativamente, no es así, pues hay empresas que más bien se han beneficiado con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación de Zoom se ha beneficiado porque todo el mundo está comprando la plataforma, o Amazon, ¿no? Está vendiendo mucho más de lo que vendía antes, ¿no? Todo lo que es comercio electrónico realmente la pandemia los ha favorecido, ¿no? La droguería. Bien. Es verdad. Es verdad. En ese sentido, este año sí o sí, todas las empresas tendríamos que evaluar hacer la prueba del deterioro a todos nuestros activos fijos y activos intangibles. Eso sería un poco la recomendación o el mensaje que nos das, Leopoldo, ¿sí? Sí, así es. Es decir, básicamente, si antes no hacías ese análisis, lo vas a tener que hacer porque la mayoría de las empresas están en este problema de la pandemia, ¿no? En forma negativa, me refiero. Y en los inventarios también, porque es posible que decidan, porque está perdiendo valor, si no tienen rotación, van a tener que o rematarlos antes de que pierdan solamente valor por sí solos y la estimación por valor neto de realización, al ser estimación no tiene efecto tributario. Entonces, para que tenga efecto tributario, el mensaje y la recomendación es
véndanlos, remátenlos, pero generen la pérdida real, no estimada, porque sería terrible ver que mi inventario ha perdido valor, hice solo una estimación y además me tenga que pagar impuesto a la renta de eso. Entonces, tomar las medidas para hacer el remate o la venta y generar la pérdida real, ¿no? También es importante en este tema que evalúen que si tienen ya inventario totalmente malogrado, irrecuperable, procedan ahora con la nueva norma que sí se dio con ocasión del estado de emergencia, ¿no? Que fue, cambió el reglamento de la ley de renta y salió el decreto supremo 086-2020, donde en esta etapa, desde el 22 de abril hasta el 31 de julio, las empresas pueden acreditar la destrucción de sus inventarios, en aquellos casos obviamente donde sea irrecuperable, con un informe que contiene algunos requisitos, pero que evidentemente me van a ayudar a que yo también pueda hacer efectiva esa deducción y no tenga ningún problema, ¿no? Sobre de repente el activo fijo o algo de estos temas, de repente, Jorge, ¿quisieras agregar algo? Jorge, ¿me escuchaste? Te fuiste. Bueno, ahí fundamentalmente, bueno, el tratamiento tributario que creo que todos tienen claro de cómo opera, ¿no? Básicamente, si hay algún deterioro, ¿no? del activo fijo, acreditar el deterioro. Y si se trata, pues, de las famosas existencias, ver si efectivamente estamos en el caso de un desmedro, el tratamiento que tú has apuntado, ¿no? Sí, los activos fijos en realidad utilicemos las medidas tributarias, ¿no? Cuando tenemos una maquinaria obsoleta, un activo obsoleto o en desuso, hay que darle pues el tratamiento que la norma exige, que es no una simple estimación, sino hay que tener un informe técnico de un profesional que puede ser alguien de la misma empresa que acredite pues que los equipos tecnológicos de repente ya están obsoletos o la maquinaria. Es la única forma que yo le podría dar validez tributaria a ese deterioro por 1036 que muchas veces se vale de estimaciones, en realidad es una estimación, ¿no? Claro que tiene metodología y todo, pero para efectos tributarios no corresponde. Finalmente, en el impuesto a las ganancias, tenemos que la NIC 12, pues, cuando hay diferencias, y en esta etapa vamos a tener muchas diferencias entre el tratamiento contable y tributario, en algunos casos generamos activos por impuestos diferidos. Coméntenos, no sé si Jean de repente nos puedes ayudar ahí. Esos activos por impuestos diferidos los vamos a tener que reevaluar con todo esto que estamos pasando, ¿no? Podría ser que se pierdan, no se pierdan. ¿Cómo lo ves? Complementar lo indicado por mi amigo Leopoldo, y luego también el tema, un poco para el tema tributario, si hay un tema de deterioro en el activo fijo, se llama Marisol, estoy diciendo, por ejemplo, el valor en libros del activo que es 100 y estoy bajando la hora 90, ahora el efecto de la depreciación tributaria se le calcularía sobre los 90, no sobre los 100, ese va el tema para aclarar a todos, porque hubo un tema picante, recuerdo, el año pasado sobre eso. Ese es el tema que puedas ampliar un poco más, ¿no? Y el otro tema es respecto a los impuestos a las ganancias. O sea, el NIC 12 te pide que se reconozca un activo diferido cuando tú tienes, digamos, la posibilidad de poder recuperarlo o aplicarlo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de las proyecciones, ¿no? ¿Qué ocurre si en mis proyecciones hay tanta incertidumbre, en lo cual yo espero, por el tema de COVID, seguir teniendo, o estimo tener pérdidas? Entonces, yo tengo un impuesto a la renta y creo que esperaba aplicarlo, ahora ya no voy a poder aplicarlo porque tengo unas pérdidas, no voy a tener utilidad agradable.
Entonces también ya invita a las empresas que hagan esta revisión o esta evaluación de si los activos por impuesto a renta diferido deben seguir siendo reconocidos o no, o cambia la estimación y ya tendría que afectar a resultados y ya no tendría que reconocer ese efecto del impuesto a la renta diferido, ¿no? Eso sería el tema pendiente de la compañía. Y reevaluar eso, porque además hay que tener en cuenta que este año, aparte de lo que comenta Jim, que quizás este año de repente no tengo pérdidas y ya no voy a poder aplicar ese activo por impuesto a la renta diferido que tenía, pero también recuerden que cambió la norma y la pérdida tributaria del 2020 tiene ahora para compensarse en 5 años, pero también vamos a tener otras diferencias en el tratamiento tributario y contable con la nueva depreciación, la depreciación acelerada que se ha dado, ¿no? Del 20% para edificios y construcciones, con requisitos que hay que cumplir, evidentemente, y que harían también otra diferencia entre ambos tratamientos. Pero, Jorge, ¿te has puesto a pensar, y justo la vez pasada cuando hablábamos del tema de depreciación, un poco conversábamos de qué inoportuno este tema de la depreciación acelerada en un momento en que las empresas, la mayoría va a tener pérdidas y de repente ni siquiera voy a poder compensarlas? ¿Cómo lo ves en este tema de las pérdidas que en 2020 nos están permitiendo compensarlos en 5 años y este tratamiento de la depreciación acelerada? ¿Qué reflexión te motiva estas dos medidas? Bueno, Marisol, a mí me genera una profunda preocupación que esas, y en general, ¿no?, las 5 medidas que se aprobaron sean las únicas que el Estado piensa en cuanto a la reactivación de la economía de las empresas, ¿no? La verdad, el tema del arrastre de la pérdida por un año más es realmente insignificante, ¿no? Porque eso no apunta, si nos ponemos a pensar en una reactivación hoy. Básicamente lo que el Estado me está diciendo: sé que vas a perder y te va a ir bastante mal, entonces al menos vas a poder arrastrar tu pérdida un poco tiempo más. Gracias, ¿no? Pero esa no es una medida, digamos, realmente reactivadora, ¿no? Y la otra, la de la depreciación acelerada, yo no sé, honestamente, y lo digo, y lo hemos conversado ya, Marisol, yo no sé a quién se le puede haber ocurrido que esta es una medida reactivadora, ¿no? Pero en absoluto. O sea, realmente hasta mortifica pensar que piensen eso, ¿no? Y encima está esta mala técnica legislativa que tiene pues a los tributaristas divididos, ¿no? Algunos que piensan y argumentos, ¿no?, para las dos posiciones, que este régimen especial es mandatorio, y algunos otros como yo que pensamos que en realidad es alternativo, ¿no? Sí, Porque las hasta dos la normas... interpretación es complicada. Es mala situación, honestamente. Es mala situación. No tengo ningún comentario positivo, así que mejor paro, Marisol. La verdad no estoy Sí, nada de acuerdo, ¿no? aquí hay alguna, efectivamente, yo por ejemplo soy del grupo en el que al leerlo, al usar la palabra deberán, entiendo que es mandatorio, ¿no? Pero sí, efectivamente está tan mal redactada, no está articulada. Sé que quisieron dar una especie de ayuda, ¿no? En algún momento una depreciación acelerada para reactivar las inversiones, las construcciones, pero en ese momento, así como están las cosas, un poco complicado. Y lo peor de todo es que para aquellos inmuebles que se empiezan a construir ahora en este año 2020, y entonces hay muchas inmobiliarias que se han quedado con un stock de oficinas, de edificios, de todo, que no van a poder vender con el beneficio supuesto. Entonces, sí, realmente algo complicado. Aquí tenemos unas preguntas, de repente, para ir cerrando. Preguntas como, por ejemplo, hay situaciones, dicen, en donde arrendatarios no hacen uso del inmueble por el tema del aislamiento social.
En ese sentido, se negocia que por no hacer uso del bien, no se cobra esos meses. Creo que al no hacer uso del bien y en la medida que se formalice en una adenda, el hecho sustancial quedaría suspendido por los meses en donde no se hace uso del inmueble. ¿Qué opinas, Jorge? Creo que esta es una pregunta más desde el punto de vista jurídico para ver si reconozco el ingreso o no. Sí, yo lo que haría allí, o sea, porque en realidad, como Mónica lo plantea, esto puede estar ocurriendo, es decir que el contrato queda sin efecto temporalmente, o sea, suspendo el contrato, ¿ya? Entonces, la suspensión del contrato genera el efecto que Mónica indica, ¿no? Yo haría eso, pero no ir tanto a no estoy usando, ¿no? Porque no estoy usando no es una característica del contrato de arrendamiento. El arrendador te puede llegar a decir, pues es tu problema, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es conducirlo más bien a dejemos sin efecto el contrato hasta que la pandemia culmine, ¿no? Pero ahí lo interesante es que ambas partes estén de acuerdo. Ya cuando uno no está de acuerdo y el otro ya te quiere aplicar penalidad, tendría todo el derecho, porque jurídicamente el contrato lo establece, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hay otra pregunta. Buenas noches, Lázaro Felipe. Dice, si el arrendador acuerda con el arrendatario mediante adenda por los efectos del COVID-19, que no le va a cobrar durante los meses de abril a julio la renta mensual por el alquiler del inmueble, el arrendador tendría que reconocer renta presunta para fines tributarios por la cesión a título gratuito del inmueble por dichos meses. ¿Qué opina Jorge? Esta pregunta está conectada pues también con la anterior, ¿no? O sea, si se acuerda mediante adenda que no le va a cobrar, eso en realidad es fatal, es creo la peor de las decisiones, ¿no? Porque, perdone, no se me malinterprete, ¿ya? O sea, porque es un gesto noble, ¿no? Es un gesto noble, es un gesto muy humano, pero tributariamente lo que vas a terminar generando es que tienes el ingreso, ¿no? Sí, tienes pues, el ingreso y lo que harías, venga el ingreso. vas a tener el problema de vengar el ingreso y luego estar tratando de salvar esto por la provisión, ¿no? Yo sugeriría más bien la fórmula que planteé en el caso anterior para Mónica, ¿no? En lugar de hacer esto, directamente que se deje sin efecto el contrato, ¿no? Ya, perfecto. Eso sería mejor. Sí, creo. ¿No? Y luego nos consultan, en el caso del subsidio de la planilla, ¿el gasto de la planilla es deducible? Claro, si estamos diciendo que el subsidio es renta no gravada, la consecuencia lógica, y se entiende esta pregunta, es si el gasto de la planilla es deducible. Yo tengo mi apreciación, no sé cuál es la tuya. A ver, primero empieza tú, Jorge. Bueno, vaya a creer que lo estoy direccionando al doctor. Lo que pasa es que yo tengo una postura distinta en este caso a la de Marisol, porque yo creo que ni es ingreso, ¿no? Entonces, como ni es ingreso, tampoco es gasto, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero, claro, en mi caso yo pienso distinto ahí, ¿no? Yo digo, a ver, como inicio este análisis indicando, el Estado me dio un ingreso consistente en el 35% de los trabajadores hasta 1.500 soles, ya. Ingreso, no calificado como renta, renta no gravada. ¿Para qué me sirvió eso? Me sirvió como capital de trabajo para pagar mi planilla. En realidad no dice a quién, sino para pagar mi planilla. En general, cuando yo tengo un gasto, y en este caso un gasto de planilla, yo analizo si es deducible o no, no por el origen que tuvo, sino por si es causal o no. Entonces, si a todas luces es causal, porque estoy ese gasto destinándolo a los trabajadores, que son los que finalmente me ayudan a generar renta y mantener la fuente generadora de la renta. En ese escenario, mi respuesta es que el gasto sí es deducible. O sea, vamos, porque mi análisis del inicio es distinto, ¿no? Ok, luego dice, nuestra empresa tiene un pasivo por impuesto a la renta diferido. Ahí va eso para Leo o para Jim. ¿Cuál sería el tratamiento de este importe por efecto del COVID-19?
Este importe está generado por un mayor valor por costo atribuido en la adopción de las NIF. ¿Eso quedó claro? ¿O les repito la pregunta? ¿O lo escucharon, Leo, Jim? ¿Puedes repetir? Sí, dice, nuestra empresa tiene un pasivo por impuesto a la renta diferido. ¿Cuál sería el tratamiento de este importe por efecto del COVID-19? Este importe está generado por un mayor valor por costo atribuido en la adopción de las NIF. ¿Hay algún impacto? ¿No hay ningún impacto? ¿Tiene algo que ver este tema de la pandemia? ¿Quién se anima a responderme? A ver, yo pienso que no va a tener ningún efecto porque, digamos, ese impuesto diferido ya se originó tiempo atrás. Lo que yo tengo que seguir es aplicando, digamos, la forma de registro que venía aplicando. Es decir, el COVID-19 no va a afectar salvo, digamos, yo aplique deterioro a los activos fijos que originaron ese costo atribuido. Ahí sí va a tener un efecto, ¿no? Ahí sí, solo si tuviera deterioro, ¿cierto? Exacto. Esa sería la respuesta. Así Exacto. es. Y la preocupación siempre está en este ambiente del COVID y todo esto por los activos por impuesto a la renta diferido. Es ahí donde viene la preocupación de la recuperación, porque por el pasivo no creo que haya problema como en este caso, ¿cierto? Luego hay otra pregunta, Mónica dice, hay algunos decretos de urgencia sectoriales. Si han salido algunos para, por ejemplo, electricidad, telecomunicaciones, ¿ya? En el caso concreto de electricidad, acá dice, en el caso concreto de telecomunicaciones, se da un beneficio a ciertas personas vulnerables de fraccionar los recibos públicos que contengan consumo por los meses que dura la cuarentena por 24 meses. He escuchado a algunos especialistas indicar que bajo NIF 15 no se debería reconocer financieramente dicho ingreso porque no cumpliría la definición de contrato y que para fines tributarios no debería reconocerse dicho ingreso como renta. No sé si tuvieran algún alcance adicional sobre el tratamiento financiero y tributario de dicho decreto de urgencia. Es uno aplicable básicamente a telecomunicaciones, porque me indican que es algo diferente del que hemos analizado para eléctricas. Por ejemplo, nosotros en Quantum hemos analizado para eléctricas. En el caso de las eléctricas, lo que está sucediendo es que los intereses compensatorios de esos recibos fraccionados los está pagando el Ministerio de Energía y Minas. O sea, le está diciendo a la empresa eléctrica, tú igual sigues generando el interés compensatorio, reconoce el ingreso, que no te preocupes de cobrarle al consumidor, yo te los voy a pagar. Entonces, para efectos tributarios, la empresa eléctrica está reconociendo eso como ingreso, tanto contable como tributariamente, y es un tercero el que se lo va a pagar. Eso es un poco la situación en eléctricas. En telecomunicaciones parece que hay alguna diferencia que yo particularmente no la he analizado. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de esa? Bueno, yo también tengo conocimiento de la eléctrica, de telecomunicaciones no sé, pero digamos, en el caso de la eléctrica, sí es similar a la de telecomunicaciones. Si, digamos, la eléctrica va a cobrar intereses sin interesar quién se lo está pagando, pues al final va a estar cobrando los intereses compensatorios, es un ingreso financiero, ¿no? ¿No es cierto? Y también tributario. Por eso creo que con la de telecomunicaciones hay una diferencia muy sutil. En todo caso, te prometemos, Mónica, que lo vamos a revisar para poder analizar si, como dicen algunos especialistas, en esos casos no se reconoce el ingreso. De repente hay algo distinto a lo que particularmente conocemos, ¿no? Jim, ¿tú tampoco has escuchado el tema de telecomunicaciones entonces? No. Telecomunicaciones no he escuchado. En cuanto a lo que comentaba el doctor Bravo, ¿qué medidas hubiese sido la más adecuada para reactivar o ayudar a las empresas? Aprovecho aquí, Jorge, para ir cerrando, que sí era una de las preguntas finales, ¿no? Que nos des algunas ideas y mensaje a las empresas de cómo optimizar el ahorro tributario en estos momentos de pandemia, y que engancha con lo que están preguntando aquí, ¿qué otras medidas hubieran sido las adecuadas para reactivar a las empresas? Bien, yo creo que en principio una medida importante que creo yo se dejó pasar, que hubiera ayudado a que el Estado en principio tenga más recursos, porque tenemos que entender también que
en parte el problema no solo lo tienen las empresas y las personas, sino también el Estado, ¿no? Que se está quedando corto de recursos y esto luego nos va a impactar en los servicios, en la seguridad y en varias otras cosas más. Es el Estado pudiera haber planteado un desagio tributario. O sea, el Estado en este momento tiene, por información propia de ellos mismos, algo así como 10.000 millones o 15.000 inclusive millones de soles en deuda con litigios, en litigios, perdón, con diversos contribuyentes. Pero son litigios pues que tienen 20 años en promedio, ¿no? De duración. Entonces, una alternativa aquí podría ser justo el desagio, o sea, permitir que las empresas que están litigando por largos plazos pues puedan acceder a desistirse de sus procedimientos, pagar el tributo insoluto actualizado por inflación y no cobrarles pues los intereses moratorios, ¿no? de tantos años. Esto definitivamente le generaría, pues, creo yo, un ingreso importante al Estado en principio. Ahora, para las empresas, yo creo que para las empresas fundamentalmente lo que se tiene es que trabajar en incentivos, ¿no? Incentivos para la repotenciación de la compañía, ¿no? Por ejemplo, acuérdense ustedes que la ley de impuesto a la renta tiene un par de incentivos que poca gente usa, ¿no? La deducción adicional por contratar discapacitados, o por ejemplo, ¿no? El gasto en investigación y desarrollo tecnológico. Entonces, estos son gastos tributarios adicionales, ¿no? Que son realmente muy, muy interesantes para pensar en una empresa que quiere reactivarse y a su vez recontratar personal, ¿no? Claro. Entonces, creo que por aquí debería ir la mano, ¿no? O sea, dos grandes medidas que se me ocurren a mí son esas, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta contable, a ver, Leo o Jean si nos ayudan. ¿Es necesario contabilizar algún valor por concepto de deterioro en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020? ¿O si se debe considerar como un evento posterior a la fecha del estado de situación que no implica ajuste? En este caso se tiene que ver de qué periodo estamos en el estado. En 2020, sí o sí va a tener que hacer su cálculo de test de deterioro. El cálculo de test de deterioro va a comparar el valor en libros versus el valor recuperable. Si mi valor en libros, por ejemplo, es 100 y mi valor recuperable es 80, sí o sí tendría que reconocer un deterioro por los 20. Pero si es que el valor en libros está por encima del valor recuperable. Pero si el valor recuperable está por encima del valor en libros, no tendría por qué, ¿no? O sea, lo que tendría que hacer ese test, sí o sí, hacer cálculo de valor recuperable, que es como indicó Leopoldo, el mayor valor entre el uso o la venta, ¿cuál es el mayor? Y en función a eso reconocerlo. Ahora, ¿es un evento posterior que implica ajuste? Bueno, entiendo que la pregunta se basa para el 2019. ¿Ya? 2019 parece, ¿no? 2019, sí, pues. 2019, bueno, como les he indicado, de la posición que no tendría por qué implicar ajuste 2019, simplemente tendría que revelar en el 2019, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta bien interesante que la vez pasada también nos la hacíamos nosotros, Jorge. El capital de trabajo que menciona el programa Reactiva Perú, ¿sirve para el pago de impuestos? Algunos bancos están considerando que dicho pago no se incluye o no califica como capital de trabajo. ¿Qué opinas tú con este fondo de Reactiva Perú que han recibido las empresas, ¿no? Donde hay prohibiciones expresas. Solamente se dice sirve para capital de trabajo. ¿Podríamos pagar impuestos que debemos? ¿Cómo lo ves tú? Leopoldo, ¿qué es capital de trabajo contablemente para que nos ayuden a definir la definición clásica de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Y definitivamente tu tributo va a estar dentro del pasivo corriente. Y por supuesto que es pasivo corriente, ¿no es cierto? Entonces, si está dentro del grupo de pasivo corriente, yo podría decir que sí puedo usar los fondos de Reactiva Perú para pagar impuestos, ¿cierto? ¿Qué dice Jorgito? Sí, pues en efecto ese podría ser un destino, ¿no? Aun cuando yo creo que ahí el Estado debería ser un poco más agresivo y
otorgar una moratoria de pago, o sea, darle un espacio a las empresas, creo que los contadores lo van a entender mejor, oxígeno, ¿no? Un poco de oxígeno Claro. para que las empresas pues puedan reactivarse y recién ahí cobrarle los tributos. Porque si en este momento estamos pensando en ponerles cobros, en págame, ¿no? Estamos complicados, ¿no? Nadie va a reactivar así de ninguna manera, ¿no? Sí, pues en realidad, si quieren ser conservadores, dado que hay cláusulas en Reactiva Perú que van hasta por responsabilidad penal, ¿no? De usos indebidos, en realidad algunos esperan no usar esos fondos en el pago de impuestos. Si desean sustentarlo y literalmente la norma indica que sirve para capital de trabajo, como bien dice Leopoldo, los impuestos están dentro del grupo pasivo corriente, por lo tanto me podría servir para pagar proveedores, para pagar planilla, para pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que hay una norma que no está bien redactada, nos genera este tipo de interpretaciones en los que ya cada empresa va a tener que decidir qué es lo que hace, ¿no? Lo bueno es que las empresas hasta 5.000 UITs tienen ese oxígeno que comenta Jorge, en el cual han podido pues prorrogar sus impuestos de febrero, de marzo, de abril. Recuerden que también tienen la opción de usar los pagos a cuenta con la nueva norma que me permite suspender pagos a cuenta desde abril, mayo, junio, julio. Entonces, también hay algunas otras que me van a permitir oxigenarme en impuestos y ya en el último de los casos, para evitar problemas, recomendaríamos usar los fondos de Reactiva Perú en el caso extremo de que no tengan los fondos para poder pagar, ¿no? También como estamos en suspensión de, ¿cómo se le dice? La facultad discrecional de SUNAT está suspendida para aplicar multas, podrían también optar por esa vía, ¿no? Finalmente, porque hay varias preguntas, pero a ver, acá hay una para ir terminando. Con el fenómeno de la pandemia se está observando que los mayores beneficiarios son los del sector comercio electrónico, pero no se está observando una fiscalización tributaria adecuada del Estado frente a ello. ¿Creen que se debe adecuar un sistema tributario de las nuevas tecnologías? Creo que ese debería ser uno de los objetivos de la nueva tributación. Totalmente de acuerdo. Y creo que está SUNAT también en un borrador y un desarrollo de ello, así es que muy pronto vamos a recibir noticias. Sin ir muy lejos, todos ustedes habrán sido testigos también de que cuando ahora con esta época que estamos viviendo, hay muchos ofrecimientos de comercio electrónico, productos, se venden bienes, se venden servicios, se venden de todo. Y cuando me tocó la oportunidad de hacer una compra, les pedí factura y me dijeron que no, que todo era sin factura. Así es que por el momento hay que hacer una fiscalización muy fuerte a ese nivel, ¿no? Entonces hay todo un reto. ¿No te parece, Jorge? Sí, Marisol, definitivamente. O sea, de alguna manera esta pandemia ha ha activado la comercialización a través de medios digitales. O sea, dicho sea paso, esto ya existía, había gente reticente a usarla, pero hoy creo que se trata ya de una realidad, ¿no? Y esto está, increíblemente, les cuento algo, está generando un interesante movimiento de gente que antes era informal, pequeños empresarios, que para comenzar a venderle a las empresas, que son formales, se están comenzando a formalizar. O sea, yo que me dedico al tema tributario, he realizado hasta ahora, a través de un programa que tengo que se llama Auxilio Jurídico, ayuda para constituir hasta ahora a 12 empresas en menos de 4 días. Y 2 empresas pequeñas, de gente dedicada a oficios pequeños, ¿no? Es interesante, porque cuando uno pensaría que más bien va a haber una informalización, hay este efecto curioso, ¿no?
Ah, es Interesante. curioso, sí, es curioso, aunque en algunos casos sí hay también el efecto contrario, ¿no? Pero sí, es en otro, por ejemplo, en lo laboral, con todo el tema de reactivación y todo el tema de fases y requisitos y protocolos tan caros y complicados, es que muchos están como que tirando la toalla y saliendo a trabajar, olvidando el tema formal, y ahí es donde entramos en ese conflicto, ¿no? No hay que perder que la formalidad tiene muchos beneficios. Aquí hay me inquietan porque son dos preguntas interesantes y con eso creo que ya vamos a cerrar, les prometo, los tengo todavía aquí capturados por la necesidad de atender las consultas. Aquí una persona indica el subsidio del 35% podría ser rebajado del gasto de la planilla, ya que el dinero no es de la empresa. Claro, eso es bajo la concepción de si la teoría de Jorge es la que prosperara, ¿cierto? Bajo el criterio contable, Leopoldo siempre, y no sé si Jean opinas lo mismo, insiste de que es un ingreso de la empresa. Si es un ingreso de la empresa, es ingreso, pero ya sabemos que no es renta, ¿no? Para efectos contables, ¿podría ser rebajado de la planilla ese subsidio, Leo o Jim? ¿Podría? Eh, ¿Hay esa opción? lo que pasa es que la NIC 20 te da dos formas de presentación. Es Ya, una forma de presentación, la presentas como ingreso. Y la ya. otra, dice, una alternativa es que en lugar de presentarla como ingreso, la presentes neta del gasto que está subsidiando, ¿no? Las dos formas de presentación son factibles. Ya, ok. Para efectos tributarios, siendo que no es renta grabada, estaría bien. Para efectos de no estar obligado a la prorrata, me gusta esa alternativa. Y así evitaríamos muchos problemas realmente. Así es que podría ser. Elmo, buen dato, vamos a analizarlo. De hecho, renta no es. Contablemente, si hay la opción de tratarlo así, entonces podría la empresa optar por presentarlo descontado de la planilla. Entonces sí sería, Pero ojo, es estás dentro presentación. de lo que dice la Es como si norma, yo tuviera mi cuenta de contable. gasto y le resto la cuenta de ingreso. Claro, o sea, estás en una cuenta de gastos y como que habla contablemente, abonas la cuenta de gasto, ¿cierto? Ese Claro, ingreso. es que sí, conservo las dos cuentas, conservo el gasto y tengo una cuenta de ingreso, pero en el estado Ah, financiero pero solo lo para neteo, presentación. la Ah, ya, presentación ya. es. Pero contablemente sigues en tu posición de que se tiene que reconocer como ingresos. Bueno, está bien. Claro. Entonces, eso es lo que es la piedrita en el zapato para usar la prorrata. Y si me doy cuenta, bueno, estas son cosas que hemos hablado, ya. Para el caso de las empresas eléctricas, el fraccionamiento que da a algunos clientes hasta por 24 meses, ¿tiene algún efecto en el reconocimiento de los ingresos? Como habíamos dicho, nosotros analizamos la norma y desde el punto de vista contable, el ingreso se reconoce tal cual porque el servicio se sigue prestando, el interés compensatorio también se sigue generando y nosotros desde el plano tributario también somos de la posición de ingreso y hay que seguirlo reconociendo. Lo único que cambia en el actor es quién me paga. No me va a pagar el consumidor del servicio, sino me va a pagar la entidad del Estado. ¿Ahí habría alguna consecuencia contable adicional, Leo? No, porque digamos, yo también entiendo que si hay un interés compensatorio por el aplazamiento del cobro, no interesa quién lo pague, sino que lo pague, ¿no? Entonces lo va a reconocer como ingreso financiero. Bueno, sus palabras finales, Jean, para que te despidas de nuestros seguidores. No, gracias Marisol por la invitación y gracias a todos por las curiosas preguntas, ¿verdad? Muy buenas. Gracias Jorge, gracias Leopoldo. Esperamos que no sea la última, el último café virtual. Y gracias por todos y bueno, a seguir cuidándonos principalmente, ¿no? Leo, gracias, Jean. Bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto compartir con ustedes esta conferencia
Y solamente algo adicional. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿por qué me explica NIF? Yo no aplico NIF, ¿no? El tema es bien sencillo. En otros países, ejemplo Colombia, aplica NIF a pymes, pero también tiene sus normas nacionales, sus normas colombianas. En el Perú no tenemos normas nacionales. ¿Por qué? Porque en el año 1986 la profesión contable decidió que las normas nacionales eran las NIF, ¿no? Esa es la razón. Y después la Ley General de Sociedades establece que las NIF se tienen que aplicar, y si no aplica NIF, lo que tiene es una contabilidad informal, ¿no? Porque, digamos, cuando cualquier auditor que quiere revisar, tiene que revisar con referencia a un marco de referencia. Si no aplicas nada, tienes una contabilidad informal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, Leo. Jorge, nuestro Bueno, anfitrión. Recuerden que los dos somos los anfitriones. Ustedes son sí, nuestros Marisol. invitados esta noche. Jorgito. Yo quería agradecer también a la participación en este café gerencial, a Jim, a Leopoldo. Gracias por su participación. En realidad ha sido muy, muy interesante el intercambio de ideas, el aprendizaje también de aquello que nos han trasladado. Yo creo que todos aquellos que nos han escuchado y han estado atentos han aprendido al igual que nosotros, ¿no? Le agradezco también a Marisol por estar siempre pendiente y ser un motor de realizar estas actividades que esperemos pronto se vuelvan ya un clásico. Y simplemente agradecer a cada uno de los participantes por estar siguiéndonos, por participar, por sus preguntas, y también les deseo que se cuiden mucho, la verdad, cuídense mucho, estamos pasando una época complicada, así que nos queda solamente eso, nos cuidamos mucho y que Dios los bendiga. Y a ti, Marisol. Gracias, Jorge. Sí, y yo también para agradecerles a ustedes por su participación, a Jean, a Leo, a Jorge por ser el cómplice de cada tema que queremos tratar. Y sí, lo importante es transmitir el mensaje de cómo ayudar a las empresas, a los gerentes financieros, a los gerentes generales, de ayudar a paliar esta crisis. Sé que no es fácil, pero algunos de los tips que les estamos dando les puede ayudar. No olviden que tenemos aquellas empresas que tienen saldo a favor del impuesto a la renta del 2019. Hay jurisprudencia, observancia obligatoria que les autoriza y pueden ustedes compensar ese saldo a favor contra otros tributos, contra IGB, contra el mismo ITAN y muchos otros. Así es que esa opción revísenla, no se olviden de ello. No se olviden también de usar esta herramienta que les comenté, de suspender sus pagos a cuenta de impuesto a la renta de abril, de mayo, de junio, de julio, las que no tienen ingresos, las que no están vendiendo. Es una herramienta nueva, excepcional por esta época. Y cuando termine julio, empalmarla con la que siempre ha tenido la ley de renta y nunca usamos, ¿no? ¿Cuál es? El de presentar estados de resultados a julio y verificar si de repente modifico coeficiente o suspendo también de agosto a diciembre. Entonces es posible que tenga el alivio financiero, que no pague nada de pagos a cuenta desde abril hasta diciembre, ¿no? Entonces, si tienen ITAN también, pidan la devolución, si es que tienen ese asfixio económico que podría ayudarlos también a salir del tema. Y finalmente estamos a la espera del reglamento de fraccionamiento y aplazamiento, que tiene una tasa de interés bastante buena. Creo que no he visto ningún fraccionamiento anterior que yo recuerde con una tasa anual de 4.8%, ¿no? Entonces, tenemos esas herramientas y por lo demás, pues, que se reactive pronto todo, pero con salud, que es lo más importante. Así es que muchas gracias por su atención y cuídense mucho y nos estamos viendo en otra próxima edición. Gracias y nos vemos.